Hola, soy Roberto y esto es otra historia de astronomía. Y hoy te vengo a proponer un experimento que nos servirá para modelar la órbita de los satélites alrededor de los planetas o la órbita de los planetas alrededor de sus correspondientes estrellas. Mira, haz este experimento. Vamos a poner a este planeta o estrella a orbitar. Y mira lo que hacen los científicos. Lo que hacen es tratar de mantener esta estrella en una órbita y cuenta cuántas vueltas da por minuto para tratar de estimar la velocidad lineal de esta estrella y además, así, sin que caiga. No le des muy rápido, sino que la velocidad necesaria. Y otra cosa que tienes que hacer es medir la cuerda, medir la longitud orbital. Tienes que repetir este experimento varias veces. Por ejemplo, podemos hacer la cuerda más larga y volver a hacer el mismo experimento. Mira, ahí está. Esto nos remonta a los tiempos de Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton, tratando de modelar y de establecer ecuaciones que describieran la órbita de los planetas. Así que te sugiero hacer este experimento, tabularlo y tratar de deducir una ecuación que permita relacionar la velocidad lineal de este cuerpo con la longitud de la órbita. Porque esto sirve para modelar la órbita de los planetas alrededor de una estrella o incluso de una estrella alrededor de otra estrella masiva, como en este caso que tenemos aquí, el logo del canal. Comencemos hablando de la historia del astrónomo alemán Johannes Kepler, estudiante de teología y dedicado a predicciones astrológicas en un tiempo en que las ciencias y las predicciones del futuro no tenían un límite tan claramente definido como lo tienen hoy. Posterior a sus estudios de astronomía en el año 1600, acepta colaborar con Tycho Brahe, uno de los grandes astrónomos de la época. El Uraniborg fue un centro astronómico en la isla de Ven, en Dinamarca, el lugar donde Tycho Brahe hiciese muchas de sus observaciones durante un par de décadas hasta el año de 1597. Durante poco más de un año, Johannes Kepler y Tycho Brahe tendrían una extraña colaboración científica llena de intrigas hasta la misteriosa muerte por envenenamiento de Tycho Brahe, presuntamente por el mal manejo de sustancias en su laboratorio. Tycho Brahe deja entonces los catálogos de sus observaciones a Johannes Kepler y gracias a estas mismas exhaustivas observaciones de Tycho Brahe es que Johannes Kepler pudo establecer conclusiones que harían historia. La historia de la relación entre Kepler y Tycho merece un capítulo aparte, pero hay que remarcar que la muerte de este se dio 9 años antes de que Galileo utilizara el telescopio por primera vez para ver el cielo. En conclusión, todos los logros de Tycho Brahe y Johannes Kepler fueron sin necesidad de telescopio, lo cual, visto el día de hoy, parece algo increíble. Una de las obsesiones que persiguió a Tycho Brahe durante muchos años fue la misma obsesión que persiguió a Nicolás Copérnico años anteriores. Y es, ¿por qué, si ya tenemos un modelo heliocéntrico donde los planetas orbitan alrededor del Sol y podemos realmente modelar estas órbitas circulares, ¿por qué el modelo fallaba a veces? ¿Por qué ese modelo fallaba por días, semanas, la posición exacta de los planetas? El error, asumir órbitas circulares. En 1601 Tycho Brahe moría y dejaba todo su legado observacional a Johannes Kepler. Y es el momento en que Johannes Kepler, teniendo toda esta gran cantidad de datos a la mano, logra deducir las 3 leyes del movimiento planetario. 1. Las órbitas de los planetas son elipses con el Sol en uno de los focos. 2. Un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esa es la misma razón por la cual, mientras más cerca está en su órbita el planeta respecto al Sol, más rápida es su velocidad orbital. 3. El periodo orbital de un planeta, medido en años, elevado al cuadrado, es igual al semieje de su órbita, en unidades astronómicas elevado al cubo. Por ejemplo, observa el caso de Júpiter. Su distancia media al Sol es de 5.2 unidades astronómicas, o sea, 5.2 veces la distancia media de la Tierra al Sol.
y esto va a ser igual, elevado al cubo, es igual a los 11.86 años al cuadrado que representan su periodo orbital. Compruébalo. La excentricidad de una elipse puede estar entre 0 y 1, con el 0 incluido. Para darte un ejemplo, vamos a mostrar este círculo que tenemos acá que representa una elipse de excentricidad 0. La excentricidad te la muestro en la esquina superior izquierda. A medida que la excentricidad se aleja de 0, en esa medida la elipse deja de parecer un círculo. Vamos a ir cambiando brevemente la excentricidad y vas a ver cómo nuestra figura poco a poco se va alargando. Aquí vamos, tenemos una excentricidad ahora mismo de 0.1, 0.2, 0.3. Observa cómo va cambiando la forma de la figura, la relación entre el eje mayor y el eje menor de la elipse. Ahora estamos ya en 0.7 para finalmente llegar a una elipse muy alargada. Esta órbita es cerrada hasta que la excentricidad es 1. Excentricidad 1 corresponde a una figura conocida como parábola, y si un cuerpo tiene una órbita parabólica, este cuerpo no regresará jamás, porque esto ya representa una trayectoria abierta. A través del valor de la excentricidad podemos describir la forma de la órbita de un cuerpo alrededor de otro, un planeta alrededor de una estrella, un satélite alrededor de su planeta, la órbita de dos estrellas dentro de un sistema binario, incluso la órbita de una estrella alrededor de un agujero negro. Por simplicidad, reduciremos nuestro análisis a cuerpos que orbitan a nuestro Sol. Por ejemplo, la excentricidad de la órbita de Venus es muy pequeña, 0.0068, por lo que su órbita es prácticamente circular. La excentricidad de la Tierra es algo mayor, de 0.0167. Si bien esta es una excentricidad relativamente pequeña, esto hace que hayan 5 millones de kilómetros de diferencia entre su punto más cercano al Sol en su órbita respecto al punto más lejano. Observa que el perihelio es a 147.1 millones de kilómetros de distancia, y esto ocurre durante los primeros días del mes de enero. De ahí la Tierra se mueve en su órbita hasta alcanzar el afelio durante los primeros días del mes de julio, 152.1 millones de kilómetros. O sea que la Tierra, entre su punto más cercano y su punto más lejano en la órbita, tiene 5 millones de kilómetros de diferencia. Veamos a continuación una tabla de excentricidades dentro de nuestro sistema solar. Aquí tenemos objetos seleccionados de manera que puedan ser representativos para lo que estamos tratando de explicar. Ahí tenemos Venus, 0.0068, una órbita prácticamente circular. La Tierra, 0.0167, que a pesar de ser una excentricidad pequeña, ya vimos que representa una diferencia de 5 millones de kilómetros entre su afelio y su perihelio. La Luna tiene mayor excentricidad, por eso a veces la vemos relativamente más pequeña, a veces bastante más grande, 0.0549. Con la salvedad que esta luna no orbita al Sol, sino que orbita a la Tierra. De ahí tenemos dos planetas, Marte y Mercurio, ya Mercurio con una excentricidad de 0.2056, ya bastante pronunciada. Plutón, 0.2488. Recordemos que Plutón fue el 9º planeta antes de ser degradado a planeta enano, pero esta alta excentricidad hacía que durante su larga órbita habían 20 años dentro de esa órbita donde incluso se acercaba más al Sol que el planeta Neptuno. Por lo tanto, había una época, y eso ocurrió a finales del siglo pasado, donde Plutón era el 8º planeta y Neptuno era el 9º. Sedna, 0.8549, vean la relación. El perihelio, 76 unidades astronómicas. El afelio, 937, una órbita altamente elíptica. Recordemos que Sedna es un cuerpo de gran tamaño, no del tamaño de Plutón, es más pequeño, pero gracias a sus características en su momento llegó a ser considerado como el 10º planeta. Más lejos encontramos los cometas de órbitas altamente elípticas, cercanas a 1. Observa, el cometa Halley se acerca mucho al Sol, poco más de media unidad astronómica, y se aleja tanto como 35 unidades astronómicas, más allá de las 30 unidades astronómicas que representa la órbita de Neptuno. El cometa Hale-Bopp, que tiene un periodo de 2500 años y que nos visitó a finales del siglo pasado, al igual que el cometa Hyakutake. Vean esta excentricidad, 0.9998987, con un afelio de 4500 unidades astronómicas y un periodo orbital de 108.000 años.
un cometa que difícilmente podremos ver de vuelta. La observación de las órbitas de estos cuerpos, sean planetas, asteroides, centauros, el cinturón de Kuiper, cometas de corto y largo periodo, han permitido modelar la forma del sistema solar e hipotetizar acerca de la existencia de la nube de Oort, tanto de su parte interna como de la parte externa. Seguramente un material del que valdrá la pena hablar en un futuro video. Y la siguiente pregunta es, ¿y acerca de la órbita del misterioso Oumuamua, qué se puede decir? ¿Por qué Oumuamua despertó tanto la curiosidad dentro de la comunidad científica y de la comunidad no científica también? Las razones son principalmente dos: su inusual alta velocidad y su curiosa forma, donde vemos una relación muy alargada de 6:1. Pero regresemos a las matemáticas durante unos segundos. Gracias a las observaciones se logró determinar que su perihelio, el cual ocurrió el 9 de septiembre del año 2017, fue de 0.2559 unidades astronómicas. O sea que lo más cerca que pasó del Sol fue a una distancia de 38.1 millones de kilómetros. Gracias a la mecánica clásica y a unos números que dejo en pantalla, es posible determinar la velocidad de un cuerpo en el perihelio, dadas la distancia del perihelio y dada su excentricidad. Sabemos que una órbita elíptica, o sea una órbita que tiene una excentricidad menor a 1, un cuerpo tiene una órbita cerrada. Si la excentricidad es 1, la órbita es una órbita parabólica, por lo que el cuerpo pasa cerca del Sol una vez y jamás regresa. Es el caso, por ejemplo, del cometa del César, el cual, para la época en que ocurrió, no era posible determinar con exactitud su órbita, por lo que en la página de la NASA, que aquí muestro, simplemente se indica una excentricidad igual a 1. Pero el cometa del César fue lo suficientemente brillante y que además apareció 2 meses después del asesinato de Julio César como para que fuese interpretado como la deificación del emperador. Observemos la fórmula de la velocidad máxima. Para una órbita parabólica, o sea de excentricidad igual a 1 y un perihelio de 0.2559, la velocidad de un objeto durante el perihelio debería ser la velocidad máxima 83.44 kilómetros por segundo. Esto para una órbita parabólica, o sea que si el cuerpo pasa a una velocidad menor que esta en su perihelio, entonces estamos hablando de una órbita elíptica. Si la velocidad es mayor, es un cuerpo que ya tiene una órbita hiperbólica. La velocidad a la cual pasó Oumuamua en el momento de su perihelio fue algo mayor, 87.70 kilómetros por segundo. Por lo tanto, este objeto, ¿se trataba de un asteroide? No. ¿De un cometa? No. Se trata de un objeto interestelar, el primer cuerpo proveniente de otro sistema estelar que se ha descubierto. Para tener una velocidad como la calculada, su órbita debe ser hiperbólica. Por lo tanto, regresemos a nuestro diagrama después de mostrar aquí, según los cálculos, que esta excentricidad es igual a 1.2. Aquí te mostramos una parábola que tiene excentricidad 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la excentricidad supera 1. Ahí estamos hablando de una órbita hiperbólica. La órbita de Oumuamua tiene una excentricidad estimada de 1.2. Vamos a ver, aquí lo hacemos avanzar. Aquí está, 1.2. Cuando el cuerpo pasa cerca del Sol, entonces adquiere una velocidad mayor que la velocidad que tendría un objeto, como vemos aquí, un objeto con una órbita circular. Por lo tanto, con la velocidad que tiene Oumuamua, este objeto no regresará a nuestro sistema solar. Solo para que te hagas una idea, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer avanzar aquí la excentricidad para ver en otros valores, como por ejemplo excentricidad 2, cómo son estas órbitas. Excentricidad 3, excentricidad 4, excentricidad 5, finalmente excentricidad 6. Eso es una hipérbola. Según algunos cálculos, Oumuamua viene de la zona de Vega, entró al sistema solar y jamás regresará. Observa según los cálculos la excentricidad estimada de 1.2. Cuando la velocidad de Oumuamua llegó a 87.7 kilómetros por segundo, supera claramente los 83.44 kilómetros por segundo, que nos daría una órbita que fuese plenamente parabólica. Su nombre oficial es C2017-U1. Fue descubierto precisamente porque fue descubierto en el año 2017 por el telescopio Pan-STARRS de Hawái.
Lo que más llamó la atención fueron sus dimensiones estimadas. Veamos aquí la imagen y los datos. Las dimensiones de 230 por 35 por 35 kilómetros y además tenía un periodo de rotación de 8 horas. Y aquí es donde empiezan las teorías de conspiración y de algo que jamás se podrá probar, en vista de que Oumuamua jamás regresará y además es un objeto relativamente pequeño que ya perdimos de vista. Es más, ya cruzó la órbita de Saturno. A esa distancia lo tenemos ya. Entonces aquí surgen todas estas conjeturas, que si se trata de una nave espacial con seres que nos vigilan, o será una nave espacial con seres que nos vigilaban y ya murieron en su interior y quedaron atrapados en los vaivenes gravitacionales que los han llevado hasta acá a través de la fuerza gravitacional de otra estrella. ¿Será que están vagando por el espacio hasta el final de los tiempos? Eso jamás lo sabremos. Pero igual a veces estas teorías de la conspiración nos permite reflexionar y nos permite tratar de leer y escudriñar acerca de lo que es cierto y lo que no es cierto. Y así aprendemos algo más de ciencia y aprendemos a investigar y aprendemos a tratar de no creer en lo que nos dicen. Y esto nos permite mantener en alto la memoria de aquellos héroes del pasado como Tycho Brahe, como Johannes Kepler o como Isaac Newton, que ellos pusieron el nombre de la ciencia en alto, porque en realidad necesitamos saber cómo es que trabaja la ciencia y cómo sabemos si lo que nos están diciendo es cierto o no. Y esto nos ha permitido modelar el movimiento de los planetas dentro de nuestro propio sistema solar. Y no solo eso, estas leyes también llegan aún más lejos. ¿Sabías que estas leyes también se aplican para, por ejemplo, estimar la masa del gran agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea? Y esto gracias a que hay una estrella que está orbitando precisamente ese centro de la galaxia. Y gracias a esa órbita elíptica, gracias a esa distancia, gracias a ese periodo, nosotros podemos conocer y modelar el centro de la Vía Láctea. Pero eso, amigos, es otra historia. Así que estaremos de vuelta pronto.